Gloria a Dios, bendiciones a todos en este nuevo programa Restaurando el Altar de Dios, presentado por el Ministerio Cetro de Dios Internacional, y quien habla para ustedes, Pastor José Ramírez. Les bendecimos y pedimos a Dios que la gloria y la gracia del Santo Espíritu pueda tocar vuestros corazones en este día y la palabra elevarlos al punto donde puedan entender o podamos entender cuál es la voluntad de Dios para vuestras vidas, para cada uno de nosotros. Pedimos que Dios toque a los enfermos, sean sanados, sean bendecidos con la gracia de la sanidad que Cristo compró en la cruz. Los que tengan ataduras puedan quedar libres porque Él es el libertador de los libertadores. Así que estoy hablando de Jesucristo, el que vino a traer esa buena nueva que satisface al hombre en todas las áreas de su existencia. Quiero leer en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema aquí, para el que está oyendo, el que está viendo el programa, es maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo repitió 2 veces, y eso es para recalcar de que el apóstol Pablo está hablando muy en serio, porque Pablo era un hombre de mucho celo por el Señor, así como tuvo celo en el judaísmo, así también mayor celo cuando conoció la verdad. La verdad fue aquel que se le apareció en el camino de Damasco, lo arrojó a tierra y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces yo quiero hablar hoy acerca de la sana doctrina. Doctrina es enseñanza, o sea, una enseñanza sana. ¿Por qué? Porque una predicación de un evangelio sin contenido de la voluntad y del carácter de Cristo en el mensaje es un falso evangelio. Si hay un evangelio verdadero y la gente se atreven a alterarlo, si alguien le agrega a algo es porque considera que le falta, y si alguien le resta algo es porque ha considerado que le sobra. Pero yo pregunto hoy, ¿qué le falta o qué le sobra al evangelio verdadero? Para yo hablar del evangelio verdadero, de la sana doctrina, tengo que empezar diciendo que no es el evangelio verdadero. ¿Qué no es el evangelio? La palabra evangelio significa, para los que me están viendo, significa una buena noticia, una buena nueva. Entonces, vayamos primero, ¿qué no es el evangelio? El evangelio nosotros identificamos que no es cuando un evangelio está incompleto, o sea, donde Jesús es la respuesta, dice mucha gente. Y yo oigo muchas personas diciendo: Cristo es la respuesta. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? ¿La respuesta a qué? Jesús te puede ayudar, pero ¿en qué? Él es más que un genio de una botella que usted lo frota y le pide un deseo. Él no ha venido con ese propósito
de complacer deseos y caprichos. Él vino a la tierra para traer el mensaje de salvación, el plan de redención del Padre, lo vino a revelar a la humanidad perdida. Él es Jesús, Él es la expresión máxima del amor de Dios. Ok, ahora, ¿qué no es el Evangelio? No es un evangelio fácil. El evangelio verdadero no es un evangelio fácil, un evangelio manufacturado, a la medida y a la exigencia de todo el mundo, como si fuera un producto de mercado, la mercadotecnia se plantea los atajos para llevar a cada quien, como hay diversidad de gustos, entonces hay diversidad de productos. El evangelio es uno solo. Entonces, ¿cuál es un evangelio falso? Un evangelio fácil. Es un evangelio falso, en el que no hay exigencias, donde no se explica qué es tomar cada día la cruz de Cristo y seguirlo, negarse a uno mismo. El discipulado cristiano, ¿qué es eso? Donde no se explica las implicaciones de seguir a Cristo y el costo de seguirle. Lucas capítulo 14 versículos 27 y 33 dice: y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, se simplifica el llamamiento a seguir a Cristo con un levanta la mano y di que crees en Él. Jesús llamó a sus discípulos, luego que los llamó, los capacitó, y luego que los capacitó, los envió. Esa es la ley del llamado. Él te llama, te capacita y te envía después. Entonces, esa es la ley del llamamiento de Dios. Te llama, te capacita y te envía. Esta ley la aplicó el mismo Jesús con sus propios discípulos en Marcos capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, donde dice literalmente: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Óigame, el llamamiento es una elección soberana de Dios. Nadie puede modelar o, digamos, candidatearse para un llamado. Ese es un asunto de la suprema y soberana voluntad de Dios. Y dice, y vinieron a él. ¿Quiénes vinieron? Los que él llamó. Y estableció a 12, quiere decir que había más, para que estuviesen con él. Mírese el propósito del llamado. Este es el tiempo de aprendizaje, del discipulado, donde usted está con el Señor aprendiendo de Él en la intimidad, con la palabra, parándose de madrugada, buscando a Dios a todo momento. Y para enviarles a predicar, esa es la gran comisión. Pero salir sin haber sido llamado o salir sin haber sido formado es un problema. Por eso hay personas haciendo más mal que bien, porque ni fueron llamados, o si fueron llamados no fueron capacitados, y lo que hacen es enredar el capote, lo que hacen es enredar más la cosa y dañan más que hacer el bien. Entonces, ¿qué no es también un evangelio verdadero? La palabra lo dice, un evangelio falso. Un evangelio falso es en donde no se exhorta el pecado, donde no se reprende el pecado, donde no se habla del pecado, del arrepentimiento, del juicio final o del juicio que vendrá pronto sobre el pecador, o que el justo vivirá por su fe. Un evangelio falso es donde Cristo no es el centro, sino donde el hombre es el centro de ese evangelio.
donde primero es tu salud, tus finanzas, tus problemas, tus necesidades, tus títulos, tus credenciales, tu teología, tu persona, tu proyecto, tu programa, etc. Es donde Jesús está relegado a un segundo plano. Entonces hay unos ingredientes indispensables en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Cristo. Son unos ingredientes que no pueden faltar. Tampoco se le puede agregar a esos ingredientes. La pizza, para que pueda hacer pizza, tiene que tener unos ingredientes indispensables. ¿Cuál es el ingrediente indispensable del Evangelio? Óyeme, no trate de usar ingredientes que no van con el Evangelio, así como no puedes usar otros ingredientes que no van con la pizza. ¿Por qué? Porque te saldrá cualquier cosa del horno menos una pizza. Y si nosotros agregamos otros ingredientes al Evangelio, lo que vamos a tener es cualquier cosa menos el Evangelio de Cristo. Eso le pasó a dos sacerdotes, hijos del Aarón, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El primero, por cierto. Nadab y Abiú. Ellos murieron en el templo de Dios por agregar fuego extraño, o sea, otro ingrediente al rito del servicio a Dios. Levítico 10, versículos 1 y 2, dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, óigame, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Mire lo delicado que es Dios. Hay tres ingredientes que no deben faltar en la predicación del Evangelio y que se debe explicar. Primero, el pecado. Segundo, el arrepentimiento. Tercero, la fe y el contenido de la fe. Ahora nota, muchas veces, siendo el Evangelio el mismo, el Evangelio no cambia, es inmutable, porque está fundamentado sobre la roca eterna que es Cristo, ese fundamento pétreo que no pierde vigor, vigencia. Él es el principio, Él es el fin. Él no está sujeto a tiempo, a edades, a cambios. Y a pesar de que el Evangelio es el mismo, tenemos muchas veces que enfatizar algunas partes del Evangelio más que otras, dependiendo de la persona que nos oigan, que nos escuchan. Por ejemplo, cuando estudio la predicación de los apóstoles, veo claramente en la Biblia que ellos no tenían que enfatizar en la santidad de Dios o explicar que el pecado nos separa de Dios. Eso ya lo sabían los judíos. En muchas partes se tiene que, no otro evangelio, pero enfocarlo de acuerdo a cultura. Yo he ido a países donde a mí me reciben como una cerveza. Yo no tomo cerveza. Yo no tomo cerveza, no tomo nada de eso. Y pedí café y casi me mandan para el infierno, porque el café es un pecado, pero la cerveza no es un pecado. Entonces hay cuestión de cultura. Y la cultura choca con la cultura del reino. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino, porque es una sola cultura, es una supracultura, o sea, una cultura que está por encima de todas las culturas. Y todas las culturas, todas las ideologías, todas las costumbres, todos los folclores tienen que sucumbir ante el poder de la palabra del reino, ante el poder de la cultura del reino. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso se tienen que aclarar muchas cosas. Alabado sea el Señor. Fundamentalmente porque se les ha enseñado mal a mucha gente. Hay que aclarar con mucho más énfasis, o
lo relacionado con la idolatría, por ejemplo, en España, Italia, en esos lugares, que no se debe adorar a imágenes, porque no se puede adorar a Dios a través de otra persona, viva o muerta, o de un ídolo. ¿Por qué? Porque primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, uno solo, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Between en inglés, entre tú y yo, solamente tiene que estar Cristo. Tú no puedes agregar a otra persona como agregar otro ingrediente a la pizza. Esa es la pizza de Dios. Tú, Dios, y en medio Cristo. No puedes meter a otro porque no cabe. Ni María, ni Pedro, ni yo, ni el pastor, ni el cura, ni el papa, ni el apóstol, ni el profeta. Nadie. Solo Cristo. Entre tú y Él. Entonces, que las tradiciones son brechas. Porque generalmente están fundamentados sobre tradiciones, sobre cosas que alguien le dijo, pero no se ha ido convirtiendo en una tradición porque se acepta como un estilo de vida sin saber si viene o no viene de Dios. Hay mucha gente que dice: pastor, acuérdese que la Biblia dice, Jesucristo dijo, cuídate que yo te cuidaré. Eso no lo dice la Biblia. Pero como eso se ha tradicionalizado esa palabra, ese proverbio. Una vez yo estaba echando gasolina a la camioneta y llegó alguien y me dijo, que sabe que yo soy cristiano, me dijo: oye, usted siempre anda pendiente de todo, porque estaba pendiente de medirle los niveles del aceite. Y entonces me dice: por eso es que Jesucristo dijo, guerra avisada no mata soldados. Y yo no sé dónde lo dijo, pero eso creen. Los idólatras tienen un problema, no leen la Biblia. Ningún idólatra lee la Biblia, porque si leyeran la Biblia no fueran idólatras, porque la misma palabra reprende la idolatría. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces, las tradiciones, ¿qué son tradiciones? Son brechas, atajos que el diablo usa para desviar a las personas del camino de la verdad y de Dios. En Mateo tenemos un ejemplo claro de lo que pasa en las personas cuando defienden más una tradición que la fe en Dios. Mateo capítulo 15, amados hermanos, amados amigos. Capítulo 15, versículo 1 al 3, yo estoy hablando conforme a la palabra bendita de Dios. Pedro dijo: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Dice Mateo 15, 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Tradición. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones? Quiero decirle algo. Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no es un Dios de tradiciones, no es un Dios tradicional. Dios es un Dios transicional, que te muta, que te cambia, que te mueve a un nivel mayor. Y vamos, como dice el salmista, de gloria en gloria, y veremos a Jehová en Sión. Cuando la palabra te la revela el Espíritu, esa misma palabra te va a mover a otro nivel, porque es imposible que te quedes viviendo en el mismo nivel cuando has recibido una revelación de Dios. Ahora, lo que se debe hablar en el verdadero evangelio, o en el evangelio de Dios, en el evangelio de Cristo, es acerca del pecado. Ese es el problema grande entre Dios y el hombre, el pecado. El pecado es desobedecer los mandamientos de un Dios que es santo. Salmo 41:4 dice: contra ti he pecado. Es decir, que este salmo enseña además que el pecado es una ofensa contra Dios.
Es una ofensa a Dios. El pecado trae separación, óyeme, entre Dios y el hombre. El pecado trae separación de Dios y trae juicio. Hebreos 9:27 y Romanos 2, 4 y 5 leo respectivamente. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio. ¿Por qué va a morir? Antes no existía muerte. La muerte vino por causa del pecado. Jehová le dijo a Adán: el día que coma de esto y desobedezca, muere. Fue el último ángel que Dios tuvo que crear porque no existía la muerte. Bendito sea el Señor. Eso es un misterio. Eso se llama dispensación prístina, que tiene que ver con creación de ángeles y todo eso, y todo el mundo no se mete con ese tema. Romanos 2, 4 y 5 dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vuestro Dios y vosotros, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Jeremías 5:25 dice así: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Dios castigará el pecado. Él no tolera el pecado. Dios es santo, ni lo consiente en su presencia. Él no se hace la vista gorda cuando hay pecado. Tercero, pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza caída. Esto tiene que ver con nuestra naturaleza caída por el pecado que se pasó a toda la humanidad desde el Edén. Pablo reconoció la naturaleza pecaminosa que había en él y dijo en Romanos 7, 23 y 24: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Efesios 2:3, Pablo sigue diciendo: por naturaleza todos somos hijos de la ira. Entonces relaciona el daño que ha sufrido nuestra naturaleza con el hecho de habernos unido a la rebelión de Satanás. Cuando usted y yo pecamos, nos estamos haciendo uno con el diablo para rebelarnos contra Dios, para continuar la rebelión del cielo aquí en la tierra. Y dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro mundo, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hechos capítulo 26, versículos 17 y 18 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, habló Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Primera de Corintios 15:22, en Adán todos mueren, dice ahí. Dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, gloria a Dios, no podemos librarnos de esta naturaleza pecaminosa a base de nuestros propios esfuerzos o de fuerza personal. Por ejemplo, un perro no puede pretender un cambio de naturaleza trinando como un canario. Esencialmente, él sigue siendo un perro. Él nunca va a cantar como un canario. Él va a tener que ladrar todo el tiempo porque esa es su naturaleza. Y va a morir con deseo de perro, con naturaleza de perro, para vencer
nuestra naturaleza y cambiarla, debemos nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo hay que reconocer el pecado en que estamos y de pedirle a Dios que entre en nuestra vida, tome control y el Espíritu de Dios opere el milagro del nuevo nacimiento. Ahora, es importante que usted entienda unas cosas que le voy a decir. Primero, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Pero hay un problema. Somos pecadores, pero en Cristo tenemos la naturaleza nueva. Somos pecadores que ya no practicamos el pecado. Como cuando vivíamos sin Cristo, nos levantábamos pensando en el pecado, estábamos planificando el pecado, porque el pecado era nuestra forma de vida. Pero ahora, cuando nosotros como creyentes pecamos, hacemos algo, decimos algo, para nosotros fue un accidente, nos descuidamos ese día peleando, se nos salió una palabra que no debíamos y nos ponemos la mano en la cabeza, Señor, perdóname, se me salió. Antes la decíamos como una ametralladora que estaba a fuego a discreción, pero ahora no. Ahora cuando nosotros cometemos algo, tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye y reconocemos, Padre, perdóname. Porque ya no vivimos, acuérdate, la Biblia dice, Pablo dice que no muere el pecado en nosotros, que nuestros miembros no fueron hechos para el pecado, sino para Cristo. Entonces, todos somos pecadores, pero que ahora la palabra de Dios dice que el que es de Dios no peca porque la simiente del Altísimo está en él. ¿Por qué? Porque Dios ahora es el que gobierna nuestro sentido. Nuestra vida está sujeta a Dios. La Biblia dice que el que es de Cristo, un espíritu es con él. La segunda cosa que quiero decirte, amado amigo, amado hermano, estas enseñanzas las puede digerir cualquier persona. Todos estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados nos separan de Dios. El pecado es algo que hay que aborrecer. Dice que debemos aborrecer lo malo y amar lo bueno. Y la tercera cosa que se debe hablar en un lugar donde se enseña la sana doctrina y se vive es el arrepentimiento. Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro, cuando subió con Juan al templo de la Hermosa, había un cojo que había nacido sin poder caminar, había nacido inválido. Dice que lo ponían todos los días a la puerta del templo de la Hermosa a pedir limosna de los que entraban. El Señor lo sanó, levantó a ese cojo y aprovechó Pedro aquel milagro para hablarle a la multitud de los judíos que estaban allí frente al pórtico de Salomón. Y allí les habló aquel discurso donde se entregaron 5,000 varones. Los metieron presos, a él y a Juan, pero no pudieron meter presa la palabra que ellos predicaron. Y mientras ellos están presos, afuera 5,000 varones, sin contar la mujer y los niños, dice la Biblia, se convirtieron a Cristo. Nuestro trabajo es predicar el Evangelio conforme a la sana doctrina. El efecto del Evangelio verdadero tiene poder para sanar, salvar, convertir, hacer todo lo que Dios tenga que hacer para llevar un alma de las tinieblas a la luz. Dice allá en Hechos 3:19, es un mandato de Dios, dice, así que arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es sentir dolor por el mal que hicimos, pero convertirse es cambiar de dirección. Y convertido para que sean borrados. Mire la condición de Dios. Para que puedan ser borrados vuestros pecados, tienen que arrepentirse y convertirse. Juan el Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que cuando una persona está arrepentida y convertida, la gente sabe, porque hay unos frutos de arrepentimiento. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Cuando una persona se arrepiente de verdad, se convierte de verdad, el Espíritu activa o crea dentro de él la nueva naturaleza y se produce el milagro de la del nuevo nacimiento. La persona lo que siente es refrigerio, un tiempo de paz. Le cayeron toneladas de la espalda. Ahora siente paz, siente vida. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es reconocer que eres pecador y que has violado los mandamientos de Dios. Hay gente que dice, no, pero yo no he matado a nadie, yo sí, no creo que Dios me vaya a mandar al infierno, porque yo soy bueno es Dios. A Jesús le dijeron, maestro bueno, y siendo Dios en carne, dijo, ¿por qué me llamáis a mí bueno? Nadie es bueno, solo Dios Padre. Ahora, gente que dice, no, yo trabajo, yo soy chévere, voy a misa, voy aquí, voy allá, no. Pero si la Biblia dice que si no nos arrepentimos, moriremos en delitos y pecados. Eso lo dice la Biblia, eso no lo inventé yo. Y yo tengo que decirle la verdad para que usted abra los ojos. Y si usted se pierde porque usted quiso, porque Dios puso este negro ahora, estos 2 días de la semana, hablarle la verdad de Dios. Ahora, en la Edad Media, diferenciaban entre atricción, que es un arrepentimiento provocado por temor a Dios, y el temor al infierno, y contrición. Óigame bien, se lo voy a repetir. En el medioevo diferenciaban el arrepentimiento en 2 palabras. En atrición, que era arrepentirse porque me va a llevar el diablo. No, yo no estoy en el evangelio por temor al infierno. Yo estoy en el evangelio por amor al cielo. Yo no estoy en el evangelio por temor al diablo. Yo estoy aquí por amor a Cristo. Y yo no estoy en el evangelio por temor a no encontrarme mañana con el anticristo. Yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a Cristo. Entonces eso es atrición, es arrepentirse porque tienes miedo de no irte al infierno. Pero está contrición, que es el arrepentimiento causado por reconocer que has pecado contra un Dios bueno, que no merecía tu traición y tus ofensas, que te ama y que te ha dado la vida, te ha dado el Zoé. Zoé significa vida. Tercero, el arrepentimiento es volverse a Dios y dejar tus malos caminos. Oseas 12:6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios. Jeremías 4:1 dice, si volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Dios quiere eso. Es más, la Biblia dice, Jesús lo dijo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Son los hombres que te limitan, que te ponen ciertas condiciones. No, Cristo murió con los brazos abiertos para decirte, vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Él está aquí. Sin arrepentimiento no hay salvación. Romanos 2:5 dice que por causa de la dureza del corazón no arrepentido se acumula ira para nosotros, para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Es decir, que un justo juicio no lo merecemos. Merecemos el infierno porque Él es justo. Jehová le dijo a Job, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? No, todo lo que Dios hace es bueno, es justo. Por eso dice, por tu dureza de corazón y tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Arrepentimiento. Dice la Biblia que Pedro lloró y se arrepintió y Dios lo perdonó y lo restauró. Judas se arrepintió y se ahorcó, porque la palabra arrepentimiento en Judas no es el mismo arrepentimiento que operó en Pedro. En Pedro operó la contrición. Óigame eso. Él sintió dolor por haber fallado a su maestro.
Judas, el arrepentimiento de Judas fue remordimiento. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento te lleva a vivir condenado. El arrepentimiento te abre las puertas para la gracia del Señor. Aleluya. Ahora, nota, yo quiero que entiendan esto. Es Dios quien convence de pecado y nos mueve al arrepentimiento. Juan 16:8 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Los que están viendo, gentiles aquí, ese término es los que no son judíos, los que no nacieron en Israel. En Hechos capítulo 11, versículo 8 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Romanos 2:4 dice, la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. No dice, oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es por el amor de Dios. ¿Cuántas veces Dios te libró de la muerte? Pudiste haber muerto de una sobredosis de droga, o pudiste haber muerto de una borrachera, o pudiste haber muerto en la cárcel, o pudiste haberte matado borracho en la carretera, pero Dios te ha guardado, su amor te preservó para que oyeras el mensaje y para que hoy estuvieras en alguna iglesia alabando al Señor. Así que tenemos que insistir que inclusive en 2 de Corintios 7:10, Dios produce tristeza, óigame, que conduce al arrepentimiento. Llega un momento, esa fue la tristeza que sintió Pedro. Lo hizo sentir culpable. ¿Por qué? Porque la tristeza, dice 2 de Corintios 7:10, mira lo que dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahora, tenemos que insistir que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es posible que mañana ya estés endurecido y no hay tiempo para arrepentirse después. Llega un momento en que Dios ya deja de tratar con la gente. Un verdadero creyente va a sentir dolor al pecar y esto te debe abrir el entendimiento, y esto se debe a que hay una respuesta a la conversión. Cuando estamos convertidos ya no comulgamos con el pecado, solo es producto de un descuido. Cosas que antes hacían tranquilamente, como comerse un bombón, ahora le causa tristeza y vergüenza delante de Dios. Esto es consecuencia de un arrepentimiento genuino, que es un cambio de actitud hacia el pecado y hacia Dios, un cambio de rumbo. Eso se conoce en griego como metanoia, o sea, un cambio interior, un nuevo nacimiento. La fe, hablemos de la fe, ya voy terminando. La fe. Yo le oré a mi Dios para que Él pudiera tomar control de mi vida y yo pudiera hablarte de este tema. Y esto está a todo nivel, porque todos pecamos. Todos necesitamos a Dios. Y el que está en Cristo tiene que afirmarse. Y el que no está en Cristo tiene que buscarlo. Y el que crea que está firme, mire que no caiga. Y cuando veamos a alguien caer, dice la Biblia, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas también. No podemos pisotear al que cayó, tenemos que levantar al que cayó. Ese es el verdadero evangelio, como aquel samaritano bueno que levantó a un hombre herido y lo sanó, lo limpió, lo restauró y lo llevó al mesón para que lo atendieran. El mesón es la congregación, donde tiene que haber gente capacitada por Dios para tratar heridas, para sanar al enfermo, para suturar heridas causadas por el pecado o experiencias amargas de la vida.
La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Vamos a hablar de la fe. La fe siempre tiene un objetivo. La fe no es vaga. Hoy en día se habla de tener fe, pero no ponerla en ningún objetivo en particular. Tener fe en la fe, esa es otra cosa. Hay gente que tiene fe en la fe y eso es una falsa fe. Eso no es fe. Es tener fe en Dios, no tener fe en la fe. Es tener fe en Dios a través de la fe de Dios. Cuando Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, óyeme, chiquitito, pero del tamaño del grano de mostaza, pero de la fe de Él. Es la que mueve la montaña. Alabado sea Dios. Entonces, las montañas se moverán con la fe del tamaño de un grano de mostaza, pero de la fe de Jesús. De la fe de Él, no de la fe del hombre. Porque el hombre no produce fe, el hombre la produce, por eso la consume, perdón. Por eso la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Por ejemplo, la gente te dice, anímate, ten fe, pero ¿fe en quién? ¿En qué? Cuando hablamos de fe, queremos decir confianza en Dios, en su persona, en su palabra, que lo que Él prometió no va a fallar. Y en lo que Él ha dicho, eso tiene que cumplirse porque es una ley, es una máxima divina. La infalibilidad de Dios. Nadie puede acusar a Dios de mentiroso, de falso, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El único infalible es Dios. La Iglesia Católica tiene un concepto errado de la infalibilidad papal. El Papa no es infalible, el único infalible es Dios. Y tienen esa máxima que dice Vox Papa, Vox Dei. O sea, la voz de Papa es la voz de Dios, que cada vez que el Papa habla, habla Dios. Y cada vez que Dios habla, habla el Papa. Eso es mentira. No todo lo que yo hablo es de Dios. Entonces nosotros no podemos, encofrarnos en ese concepto pagano de que somos la voz de Dios y si no oye te lleva el diablo. No, oigamos a Dios. Oigamos a Dios. Por supuesto a través de los hombres de Dios, pero se lo estoy diciendo. El único infalible y perfecto se llama Dios. Samuel, un hombre de Dios, un profeta ungido, que dice que él se crió en el arca del pacto, adentro en el lugar santísimo, creció con Dios. Dice que ni una palabra cayó a tierra sin que Jehová la cumpliera. Pero cuando fue a ungir al próximo rey de Israel, en lugar de Saúl, a quien Dios desechó, entonces se equivocó varias veces. Iba a echarle el aceite a la persona equivocada y era un hombre de Dios. Y no creo ahora mismo que haya sobre la tierra un hombre con el carácter y la altura de este hombre Samuel. Ni yo. Entonces tenemos que cuidarnos. El problema es cuando la gente cree que el que está hablando ahí es Dios encarnado. El único Dios encarnado se llama Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Es importante tener la fe en la persona correcta, en la persona de Jesús, porque no toda la fe salvan. Hay quienes tienen fe en Buda, fe en el Islam, fe en las buenas obras, fe en muchas cosas. Estos tipos de fe no salvan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Ahora, el contenido de la fe es muy importante que nosotros la podamos digerir y manejar y entender. El mensaje del Evangelio de Jesús es el contenido de la fe. Primera de Corintios 13, 3 al 5 dice que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Óigame bien, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, y después al resto de los discípulos, a los 12. Hechos 8:31 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios, oiga como dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire cómo Dios hace. La paciencia de Dios ya me hubiera matado hace rato, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Está hablando de la fe de Jesús. Voy terminando. Entonces, escuche esto, porque esto es importante para terminar. Por medio de la fe en Cristo, o sea, el sacrificio de Cristo, uno es justificado como gratuitamente. No tiene que pagar nada a nadie. Lo que había que pagar, lo pagó Cristo. Si tú estás en un lugar donde te cobran por cualquier cosa, córrete de ahí. Porque la Biblia dice que aquí todo es gratis. Por gracia lo que recibimos de gracia. Entonces esto quiere decir que su deuda, óigame, con Dios ha sido totalmente pagada. Todavía en este país suscita la idea de que para agradar a Dios y en nuestros países, uno tiene que pasarse la vida haciendo continuos actos de penitencia por medio de obras de caridad o por medio de asistir a ritos religiosos, hacer obras de caridad, sembrar, cuidar al pobre. Eso tiene su mérito. Dios pagará de alguna forma, pero eso no te va a llevar al cielo. La Biblia dice, Gálatas 2:9, que el Pablo dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces es un error. La justificación, o sea, el hecho de ser declarado justo, es un regalo que Dios da como resultado de la fe en Jesucristo. Aquí nadie es justo, el único justo es Jesucristo. Nosotros somos justificados por la fe en Él. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Mire lo que dice Pablo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un resumen de los ingredientes fundamentales que deben componer el verdadero evangelio. El pecado, el arrepentimiento y la fe, que incluye el contenido del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Puedes añadir más matices si quieres, como que acciones buenas, obediencia. Pero las acciones buenas no tapan las malas. Lo único que tapa el pecado es la sangre de Jesucristo cuando lo confesamos y nos apartamos. Entonces esto es la palabra que yo traigo, pues. En este momento Dios trajo eso a mi corazón. La fe, la salvación es tan fácil. ¿Por qué es fácil? Porque usted no le tiene que hacer nada para ser salvo. Para ser salvo lo que hay que venir a Cristo. La salvación no cuesta nada para ti ni para mí, porque la pagó Cristo. Para nosotros es gratis, pero para Él no lo fue. Para Él fueron 39 latigazos en sus espaldas. Para Él fueron clavos que partieron los huesos de su muñeca, que traspasaron sus 2 pies con un clavo. Para Él
costó una corona de espinas y una vara romana, pretoriana, que le clavó las espinas y traspasó su cráneo y traspasó su cuero cabelludo. Eso fue para él morir, ser golpeado, empujado, lo escupieron, lo llamaban maldito, saliendo del pretorio. Cuando la cruz se le caía, le decía: levántate, maldito. Y así lo llevaron hasta el Calvario. Para él fue un precio que nadie podía pagar. Para nosotros es fácil, la salvación es fácil. Usted dirá: pero entonces yo soy Cristo. La salvación es fácil, lo difícil es mantener la salvación. Ahí es que tienes que trabajar. Apartarte de lo malo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, que todas son hechas nuevas. Tú no puedes ser alguien nuevo haciendo las cosas viejas. Por eso la Biblia habla de que el vino nuevo, el mensaje de la salvación, tiene que ser puesto dentro de odre nuevo. ¿Por qué? Porque el mensaje de la salvación dentro de un odre viejo, de alguien que no quiera cambiar, que no quiera apartarse del pecado, que todavía raya madre, que todavía golpea a la mujer, que le dice palabras sucias a los hijos, que todavía fuma cigarro escondido, que todavía bebe cerveza, bebe ron, bebe whisky, que todavía fuma marihuana, que todavía se presigna, que todavía tiene muñecos y escapularios guardados por ahí, que tiene el ombligo del hijo guardado en algún escaparate, que todavía va el día de los muertos a rezarle, a llevarle flores a yo no sé quién cosa, cuando la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos. Entonces, esa persona es un odre viejo que no soporta la esencia, el poder del mensaje glorioso de la salvación en Cristo. Por eso esos odres se rompen. Por eso usted ve que una persona que va así, es un odre viejo, va a la iglesia y tiene el contenido del mensaje de la salvación, pero como es un odre viejo, no ha nacido de nuevo, no quiere apartarse del pecado, se rompe, no tolera cuando se empieza a hablar del pecado, cuando se empieza a hablar del infierno, cuando se empieza a hablar del juicio final. Entonces se levanta y disimula: voy a hablar por teléfono, y para salir y salir corriendo. Eso es el problema. Cuando Jesús comenzó a predicar, la gente le seguía por la fama. Los ciegos veían, los mudos hablaban, los cojos corrían, los leprosos eran limpiados. Oye, hermano, y todo el mundo, la fama. Estoy con la nueva estrella, como una estrella de rock o de Hollywood. Estoy ahí. Y resulta que cuando el Señor comenzó a exigir los requisitos del Padre para entrar en el cielo, la gente comenzó a irse porque no les gustó. Que el Padre exige santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces empezaron a huir. Y entonces le dijeron los discípulos: maestro, se está yendo la gente, tú hablas muy duro, bájale un poco, no hables así, disimula un poquito eso, vamos a hacer una edición al mensaje del reino. No se puede editar el evangelio. El Señor un día me dijo: tienes que hablar del cielo y del infierno, tienes que hablar de Dios y del diablo, tienes que hablar de la vida y de la muerte, porque si tú hablas puro cielo, pura bendición, pura prosperidad, tú estás hablando medio evangelio. Entonces Jesús le dijo: váyanse, si quieren váyanse ustedes también, pero yo no voy a cambiar el mensaje que me entregó mi Padre. Porque la gente de Dios no deshonra a Dios por agradar a los hombres. Gálatas 1:10, Pablo lo dijo: si aún yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Entonces la gente de Dios, lamentable que mucha gente se ofenda, pero la intención de Jesucristo no es ofender a la gente. Si yo hablo del tema de la borrachera, entonces no puedo hablar porque hay un borracho que se molesta. Ese hombre la cogió conmigo, ¿no? El que le quede el sombrero, que se lo ponga. El evangelio es un mensaje de amor. Si tú no aceptas a Jesús hoy como ese Dios de amor, mañana lo vas a enfrentar como el juez que va a juzgar tu pecado y te va a arrojar al lago de fuego y azufre preparado para Satanás y su demonio. Esta es la razón. Tú que me oyes. Perdón, tú que me has visto, yo he hablado con todo mi corazón, porque Dios te ama.
Y por amor Él nos habla, a que Dios ama lo corrige. La Biblia dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. La persona que oculta el peligro del pecado a la gente, los está enviando al infierno. Tenemos que alertar a la gente del peligro que hay en caminar sin Cristo. Caminar sin Cristo, el fin es las pailas del infierno y luego el lago de fuego. Tú no le estás haciendo bien a la gente cuando no le dices la verdad. Por supuesto, con honor, con respeto, con contenido de la palabra, con conocimiento. Tú no puedes llegar a ofender a la gente y mandar a la gente al infierno. Porque por eso Cristo vino, para que no se fueran al infierno nadie. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero orar por ti. Será hasta el próximo programa que tengamos de Restaurando el altar de Dios. Esto se llama así, Restaurando el altar de Dios. Y los que me están oyendo, reconcíliense con el Señor. Si se cayó, levántese. Si se enfrió, caliéntese. No ponga así, no, que por fulano me caí. No, te caíste porque quitaste la mirada de Cristo. Arrepiéntase, conviértase, que el Señor te ama. Eres brujo, eres santero, eres babalao, no importa lo que tú seas, Cristo te ama. Le vendiste el alma al diablo, Él te compró con su sangre en el Calvario. El diablo te ha engañado. Busca a Cristo y Él te perdona. Él rompe todo pacto con la tiniebla, porque el nuevo pacto, el pacto en su sangre, es mejor que todos los pactos. Así que vamos a orar. Voy a orar por los que se van a reconciliar con Cristo. Voy a orar por los que están en Cristo para que se fortalezcan, y voy a orar por los enfermos. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, mira a la persona que ha oído el mensaje, que se ha puesto la mano en su corazón, que tú le has hablado a su espíritu y ha entendido que el pecado no lo puede ocultar, que el pecado es un olor que tú no puedes pasar por alto. Yo te pido que tú lo perdones, que lo limpies con tu sangre, que le des una oportunidad, rompe sus cadenas. Padre, todo vicio, todo engaño del diablo, quiébralo ahora. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Padre, liberta a ese que está allí pidiendo perdón. Reconcílialo con el Padre en el nombre de Jesús. Los que están atados, quiebro las cadenas en tu nombre, por tu palabra, Señor. Mira los que están enfermos, cualquier enfermedad, cáncer, sida, osteoporosis, los riñones, los pulmones, cualquier enfermedad en la sangre, en los huesos, donde sea. Padre, tu palabra dice que por tus llagas fuimos curados. Atamos y ligamos toda enfermedad natural causada por el descuido o la irresponsabilidad de la gente, o también por obra del infierno, brujería, hechicería, sea quebrantado. Atamos esa enfermedad y la mandamos a los infiernos por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios. Por este tiempo ha sido de gran bendición poder hablarles del único tema que puede hablar un creyente, de Cristo, cristocéntrico. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta el próximo programa.